Perfecto. Ahí estaría, buenísimo. Entonces, bueno, en primer lugar me van a ver desde la foto de una compañera de trabajo acá, desde Cecilia. Yo soy Matías Sanato, justamente el director de ambiente acá del municipio de Estación Juárez Selman. Y en primer lugar, bueno, agradecerle a todos los presentes que están justamente hoy al comienzo de la semana, a esta hora, para poder juntarnos en este ciclo ambientándonos y poder tratar y charlar sobre la gestión de residuos que venimos realizando en el municipio gracias a, bueno, como decía recién, a nuestra intendenta Miriam Prunoto, es tener la posibilidad de generar estos espacios de diálogo, de conversación y de poder ir ambientándonos en todas estas temáticas. Así que te doy la palabra, Miri, ¿cómo estás? Y no se te estaría escuchando, Miri. A pesar de que no estás muteada, no se te escucha. Dale, dale, buenísimo, no hay ningún problema. Bueno, mientras tanto, hasta que justo mire ahí traiga los auriculares, voy dando ahí como la introducción de que hoy ya podemos decir que dentro del municipio tenemos nuestra ordenanza 884/21, que es la ordenanza de adhesión a la ley Yolanda. Ahí Miriam segurísimo va a sumar ahí su aporte, pero estamos muy contentos con la ordenanza que ya ha sido promulgada acá en el municipio sobre las capacitaciones en materia ambiental y poder visibilizar todas estas cuestiones. Así que es como un gran logro y estamos muy felices de poder tenerla ya aquí. Y bueno, Miriam, ahora sí. No. Bueno, mientras tanto, ahí hasta que se vuelva a conectar, Miriam, seguro está con un temita del tema del audio. A ver, ahí está, de vuelta. Ahí se ha sumado. Hola, hola. Ahora sí, Miri. Ah, bien, bueno, buenísimo. Bueno, eh, buenas tardes a todos. La verdad que un gusto poder estar presente acá con ustedes, acompañando. Voy a hacer una pasadita muy rápido porque tengo que entrar a otra reunión justamente ahora, así que voy a pedir mil disculpas de no poder escuchar de un tema tan interesante que se va a hablar hoy, de la gestión de residuos, de los aparatos electrónicos. Así que, bueno, desearles a todos que tengan una excelente jornada. Agradecerle a Gastón Donadile, que es de 3R Ambiental, que hace ya varios años que venimos trabajando en conjunto. Por ahí nos hubiese gustado hacer un poco más activo, así que está bueno que hoy podamos llevar adelante esta charla para que seamos más miembros los que nos podamos sumar a lo que es justamente la gestión de estos residuos. Así que muchísimas gracias, Gastón, por todo el aporte que seguro que vas a tener hoy para todos los participantes de esta charla. Muchas gracias a todos los que se suman y que día a día van teniendo este compromiso con la ciudad para hacer que sea una ciudad más sostenible, más sustentable, y de que empecemos a tomar conciencia de esto que siempre decimos, ¿no? Que estamos tarde para el cuidado del ambiente, que tenemos que haber empezado hace mucho tiempo atrás, pero bueno, todo lo que podamos hacer de hoy para adelante seguro que va a sumar. Comentarles, como decía Mati, que se aprobó la ordenanza de adhesión a la ley Yolanda del municipio, así que cada vez más comprometido con esto, que es el cuidado de todo lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente. Y bueno, ya después, Mati, por ahí, si vos querés contar un poco más de lo que está referido a esto, va a estar bueno, porque a las 6 tenés que abrir otra reunión, así que por eso les pido mil disculpas. Les deseo una excelente jornada y muchísimas gracias, Gastón, nuevamente por todo el acompañamiento. Bueno, miren, no, gracias a vos y bueno, gracias por este espacio para poder comentar qué es la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y bueno, y colaborar con ustedes en esto. ¿Sí? Muchas gracias. Si puedo, me vuelvo a meter más tarde. Gracias. Adiós.
Bueno, Gastón, buenísima entonces, gracias Miriam por las palabras y nada, te doy la palabra, te presento brevemente, ahí sí me querés sumar, pero a todos los presentes que acá estoy viendo que se siguen sumando, Gastón Donadil es el presidente de la empresa 3R Ambiental, justamente es una empresa que está dentro del ejido del municipio, ellos se encargan entre otras cosas de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y bueno, en ese sentido Gastón, te doy la palabra y bienvenido a poder participar de este ciclo ambiental. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, gracias Matías. Bueno, hola gente, buenas tardes. Me presento nuevamente. Mi nombre es Gastón Donavides, soy socio fundador de 3R Ambiental. Estamos aquí trabajando y operando en Forest-Selman desde el 2010, digamos, haciendo todo lo que es el reciclado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Sí? Yo preparé una pequeña presentación PowerPoint. Bueno, la idea es mostrarles qué son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, digamos, por qué estos residuos tienen que ser tratados de una manera diferente a los residuos sólidos urbanos convencionales, y cuáles son las diferentes alternativas que existen para el tratamiento de los mismos o la manipulación de los mismos. No sé si están pudiendo ver, estoy compartiendo la presentación PowerPoint, si pueden ver. Sí, Gastón, ahí se ve justamente la primera imagen. Bueno, bárbaro. Entonces, empecemos. Ahí está. Bueno, empecemos un poco por ver qué son los RAE. ¿Sí? RAE es la sigla de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Sí? ¿Y qué es, digamos, un RAE? Bueno, es, como vemos, hay varias definiciones. Yo encontré dos definiciones sencillas y concretas. Una es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nos dice que es cualquier dispositivo que utilice un suministro de energía eléctrica, o sea, que utilice energía eléctrica para funcionar, y que haya alcanzado el fin de su vida útil. ¿Qué significa el fin de su vida útil? Bueno, el fin de su vida útil puede ser por dos motivos, porque el aparato eléctrico electrónico ha dejado de funcionar, producto de que ha tenido algunas fallas y ya no es posible su reparación para volver digamos, a ponerlo en funcionamiento, o porque ha llegado a su estado de obsolescencia, en el cual el dispositivo electrónico ya no presta las funciones necesarias, motivo por el cual es obsoleto y se decide desecharlo. ¿Sí? Entonces, como vemos, un equipo electrónico puede llegar al fin de su vida producto de esas dos causas o motivos. ¿Sí? Otra definición interesante, provista por el marco del Convenio de Basilea, es que residuos electrónicos incluyen una amplia y creciente gama de aparatos electrónicos que van desde los aparatos voluminosos, nosotros los llamamos o los mencionamos como RAE de línea blanca, donde tenemos ahí refrigeradores, lavarropas, equipos de aire acondicionado, RAE de línea gris, que son los equipos de sonido, equipos de música, y después, bueno, tenemos equipos electrónicos de consumo, como son, por ejemplo, computadoras, todo lo que es dispositivos de microinformática o informática, teléfonos celulares, dispositivos de comunicaciones. Es decir, existe, digamos, una gama muy amplia de dispositivos. ¿Sí? Lo importante de esto es que, bueno, son la característica común es que son equipos que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué el problema del RAE o de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Bueno, este gráfico
trata de mostrar de manera sencilla o explicar de manera sencilla digamos, el problema de la basura electrónica, el problema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En este gráfico vemos que es un gráfico de 2 dimensiones, donde en una dimensión tenemos el tiempo y en la otra el cambio, ¿sí? El RAE hoy es un problema, la basura electrónica es un problema producto del crecimiento exponencial que tiene, ¿sí? ¿Por qué tiene este crecimiento exponencial del residuo electrónico? Bueno, esto es producto del cambio continuo, ¿sí? El cambio tecnológico continuo y el hábito de consumo, ¿no es cierto?, de la sociedad, ¿no es cierto?, que acompaña a este cambio tecnológico, lo cual va generando una rápida obsolescencia, ¿sí?, de los dispositivos que digamos, son creados e insertados en el mercado, ¿sí? Entonces vemos que la basura electrónica, ¿sí?, crece de manera exponencial, mientras que las normativas, ¿sí?, tienen que, digamos, regular, por así decir, digamos, el correcto tratamiento, disposición final de estos residuos electrónicos, así como también la conciencia ambiental de la sociedad y los programas de implementación de programas eficaces para el tratamiento de estos residuos, no acompañan a este cambio, sino acompañan a este crecimiento exponencial del residuo electrónico, ¿sí? Entonces, la basura electrónica se está convirtiendo desde hace un tiempo en un problema para la sociedad, en un problema para las empresas, en un problema para las personas, los individuos, producto de falta de programas eficaces que puedan dar solución al tratamiento de este tipo de residuos, ¿sí? Este gráfico muestra un poco cómo es la evolución del residuo electrónico a lo largo del tiempo. Si se fijan, esto está en millones de toneladas, ¿sí? Es la evolución del RAE a nivel mundial. Fíjense que estamos aquí en el año 2021, tenemos una estimación de algo así como 57.4 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en todo el mundo, ¿sí? Entonces, como vemos, es un volumen muy grande, que se está descartando y que necesita ser tratado de manera adecuada para poder tener, digamos, una correcta disposición de este tipo de basura, de este tipo de residuos. ¿Cómo es la situación en Argentina? Bueno, primero veamos un poco los números de países más desarrollados, ¿sí? En este caso, bueno, vemos a Europa, al continente europeo, que tiene una tasa de generación muy alta de residuos. Vemos que en Europa un habitante genera 14 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por año. Mientras que en Estados Unidos, bueno, tenemos una tasa de generación de 18 kilogramos, ¿sí?, por año, contra Argentina, y en línea con el resto de los países de Latinoamérica, de 2.5 kilogramos de generación de residuos por año, ¿sí? Y fíjense, el dato interesante que tenemos a la derecha es la tasa de reciclado que tenemos de este tipo de residuos. En Europa, 50%, en Estados Unidos, 42%, mientras que en Argentina tan solo el 5% del total del residuo generado es reaprovechado, reciclado, reutilizado, ¿sí? Como vemos, tenemos una tasa muy, muy baja. Esto, bueno, es producto de
de la falta de soluciones a nivel país, ¿sí? De la falta de programas a nivel país que se implementen para poder realizar el tratamiento adecuado de estos residuos, ¿sí? ¿Cómo es la distribución por segmento que tenemos de este residuo? O sea, ¿quiénes son los principales generadores? Como vemos acá, tenemos que del total digamos, de los generadores de RAE, el 50% está o existe o se da en hogares y pequeñas empresas, ¿sí? Un 20% está en las pymes, en las empresas, un 25% se lo llevan las grandes empresas, industrias, con grandes concentradores, grandes generadores de residuos, y un 5% el Estado. Es decir, del total del residuo generado en Argentina, que podemos decir que es más o menos 100.000 toneladas al año, se divide en estos porcentajes. Como vemos, un 50%, casi la mitad, está en los hogares. Es por eso la importancia de la implementación por parte de los municipios de programas de recolección que tiendan a captar, ¿sí? el residuo que descartan las personas, las familias, a lo largo del año. Vamos a ver ahora cómo es la distribución por tipo de dispositivo. Dijimos que los residuos se componen de una amplia gama de dispositivos. Acá tenemos, por ejemplo, que un 66% está en dispositivos de informática, ¿sí? Acá tenemos las CPU, los monitores, los periféricos, las impresoras. ¿Quién no ha, digamos, llegado a la situación en la cual tiene una impresora de chorro de tinta y resulta que es más caro cambiar digamos, comprar un cartucho de tinta que cambiar la impresora completa, ¿no es cierto? Entonces, digamos, todo lo que es informática tiene digamos, ese tipo de dispositivos, ¿sí? Todo lo que son computadoras, periféricos, impresoras, monitores. Un 19% están en lo que es el RAE de línea marrón, así se llama, ¿sí? Línea marrón de los televisores. Esto quedó así porque los antiguos televisores, los de tubos de radios catódicos, eran todos televisores de color, con carcasas de color marrón. Bueno, entonces la línea marrón concentra todo lo que son televisores y agrega las nuevas tecnologías de televisores LCD, televisores LED. Cuando nosotros empezamos a trabajar aquí en la empresa, recibíamos muchos televisores de tubos de radios catódicos, ¿no? Bueno, hoy en día eso está siendo reemplazado por televisores LCD que están siendo reemplazados en el mercado por las actuales pantallas LED, ¿sí? Como ven, este es un ejemplo de un cambio tecnológico, ¿sí? de televisores SRT, pasar al LCD y luego al LED, lo cual va generando esta obsolescencia que va generando, digamos, cantidades y cantidades de residuos de este tipo de equipos, de aparatos. Y, bueno, finalmente tenemos en otros, donde aquí, bueno, tenemos residuos de aparatos electrónicos, como son, por ejemplo, los residuos de la línea blanca, los grandes electrodomésticos o dispositivos de consumo hogareño, que también necesitan su correcta gestión o tratamiento, ¿sí? Y un punto muy pequeño es el de los celulares. Los celulares tienen, digamos, son el 1% de la totalidad de equipos tratados.
Y bueno, también tienen un gran cambio u obsolescencia producto del cambio de las tecnologías que tenemos de celular. Ahora empezamos con el 2G, 3G, 4G, 5G y ahora se viene el 6G. Bueno, todos esos cambios de tecnología van alimentando la renovación o la necesidad constante de renovar los equipos por parte de los consumidores. Bueno, ¿qué compone un aparato eléctrico y electrónico de consumo masivo? Es interesante verlo. Bueno, dentro del aparato, del dispositivo, tenemos sustancias que no son peligrosas y sustancias que son obviamente peligrosas. ¿Peligrosas para qué? Para el medio ambiente y para la salud de las personas. Como sustancias no peligrosas, bueno, ahí tenemos en gran parte materiales reciclables, por ejemplo, plásticos del tipo ABS, alto impacto, policarbonato, PVC. Tenemos metales ferrosos y no ferrosos. Por metales ferrosos me refiero a la chatarra, el hierro, el acero, y no ferrosos, bueno, aquí tenemos el cobre, el aluminio, el bronce. También los dispositivos electrónicos tienen metales preciosos, oro, platino, plata, paladio, tienen componentes muy pequeños. Y también, bueno, vidrio, madera, que son, es usual eso verlos en dispositivos sobre todo viejos, ¿cierto? Entonces, bueno, estas sustancias no peligrosas son las sustancias que uno puede reaprovechar como material en el residuo electrónico para poder reciclarlas y volverlas a insertar en algún proceso productivo como materia prima para este proceso productivo. ¿Sí? Y como sustancias no peligrosas, bueno, estas sustancias son aproximadamente el 7% del peso total del residuo electrónico del dispositivo. Y acá tenemos metales pesados por lo general, plomo, cromo, cadmio, mercurio, óxido de berilio. Todo esto se encuentra en las placas de circuito impreso o en las baterías que tienen estos dispositivos. También podemos tener gases, en el caso de los aires acondicionados, gases como ser, por ejemplo, los clorofluorocarbonos, o sustancias bromadas que son utilizadas como retardantes de llama en los dispositivos. Las sustancias, bueno, son sustancias peligrosas y cancerígenas y contaminantes. Entonces, como vemos, este componente de sustancias peligrosas hace que un aparato eléctrico y electrónico no pueda ser, digamos, descartado o desechado como un residuo sólido urbano convencional, ¿sí? Es decir, un aparato eléctrico y electrónico no puede ir a parar a un vertedero de basura. Es necesario, digamos, un correcto procesamiento para poder separar del residuo electrónico las partes que son reutilizables, reciclables, del residuo peligroso. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de una PC, una computadora. Es un ejemplo de dónde se encuentran los residuos peligrosos. Entonces, por ejemplo, en el monitor, donde tenemos el tubo de rayos catódicos, que es la pantalla de vidrio del monitor, ahí tenemos, por ejemplo, fósforo, bario, plomo hexavalente, como metales pesados. En la CPU tenemos también plomo, mercurio, cadmio, ¿sí? Podemos tener berilio. Y en los plásticos que se utilizan para estos dispositivos podemos tener retardantes de llama con bromo, ¿sí? O sea, retardantes de llama
bromados. Entonces, de nuevo, es necesaria un correcto desmantelamiento y clasificación de estos materiales para un tratamiento posterior adecuado. ¿Qué pueden producir? O sea, ¿cuáles son los efectos nocivos que pueden producir estos residuos peligrosos, estos materiales peligrosos, o sea, los metales pesados? Bueno, por ejemplo, digamos, los materiales ignífudos bromados pueden ser cancerígenos, ¿sí? Neurotóxicos, es decir, estos materiales, si son, digamos, descartados, colocados en un vertedero a lo largo del tiempo, pueden lixiviar y pueden producir sustancias que pueden producir este tipo de efecto nocivo, ¿sí? Para la salud de las personas y obviamente para el ecosistema. Bueno, el cadmio también, ¿sí? Podemos tener efectos irreversibles en riñones, puede provocar cáncer. ¿Sí? El mercurio puede provocar daños cerebrales. En general, de nuevo, los metales pesados en contacto con el ambiente y a lo largo del tiempo pueden lixiviar y eliminar partículas nocivas para el ecosistema y que obviamente si de alguna manera toman contacto con las personas pueden producir problemas en la salud de las personas. Paso a la diapositiva siguiente. Entonces, ¿cuáles son los campos de acción que se pueden implementar para un correcto tratamiento de este residuo? Bueno, hay digamos, 3 ejes o aristas para manejar esto. Primero, la prevención. La prevención mediante implementación de estándares, ¿sí? Internacionales que regulen la fabricación de equipos. Esto es tendiente a que los productores de estos equipos usen o vayan cambiando el tipo de material que utiliza para fabricar los dispositivos a materiales que no sean tan nocivos o contaminantes como estos que les mencioné. ¿Sí? O sea, la implementación de estándares internacionales lo que busca es regular la fabricación de los equipos para que las empresas productoras o fabricantes vayan reemplazando materiales y utilizando cada vez, digamos, tecnologías que no implementen materiales contaminantes. Otro campo de acción es el reacondicionamiento de los dispositivos. El reacondicionamiento lo que busca es la recuperación de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso que alguien ha descartado para su reinserción, para su extensión de vida útil y reinserción digamos, en el consumo. Esto está sobre todo vinculado a proyectos sociales, como vemos acá, de reutilización. Existen ONGs que, digamos, se dedican a esto, al reacondicionamiento de los dispositivos que descartan, por ejemplo, las grandes empresas, y su donación a terceros que buscan o que necesitan el acceso a la tecnología. ¿Sí? Ahí es donde entra el concepto de disminución de la brecha digital. Y el tercer eje es el reciclaje de los dispositivos. Muchos de los dispositivos que no pueden ser reacondicionados, que no pueden ser reutilizados, tienen que en cierta medida, digamos, ser reciclados. ¿Sí? Esto es, el reciclaje, bueno, lo que busca es el reaprovechamiento de todos los materiales que surgen que pueden recuperar del aparato electrónico, del residuo de aparato eléctrico-electrónico para su reinserción como materia prima en un proceso productivo. ¿Sí? Entonces, prevención, ¿sí? Reacondicionamiento
y reciclaje. ¿Cuál es la cadena de ecovalor que tenemos en los RAE? Bueno, como vimos, o sea, posterior digamos, de que cuando un aparato es desechado, o sea, posterior del consumo, ¿sí? Ese aparato tiene que ser recolectado mediante algún método. Acá es donde entra todo lo que se conoce como logística inversa, ¿sí? Donde el residuo electrónico tiene que ser, por así decir, captado del generador para ser llevado a un recuperador, ¿sí? Entonces, dentro de la cadena de ecovalor existen tres alternativas. Una es la recuperación de funciones. La recuperación de funciones es la que más valor agregado tiene, porque en esto lo que se recuperan son componentes que pueden ser, digamos, vendidos o comercializados de nuevo al mercado, y por eso la recuperación de esos componentes, ¿sí? Por eso el término de recuperación de funciones. Entonces, tiene mayor valor, mayor, digamos, es donde existen la mayor cantidad de empresas y obviamente el riesgo es menor, porque uno no tiene que desmantelar, no tiene que tratar con residuos peligrosos, con materiales peligrosos. La otra función es la de recuperación de materiales. Acá es donde entra el reciclado. Esto es mediante el desmantelamiento, clasificación y reciclado de materiales. Obviamente también es lucrativo, pero es riesgoso porque conlleva una responsabilidad que es la gestión adecuada de los residuos que surgen de la actividad de recuperación de materiales. Y finalmente la recuperación de energía. Esto es cuando, digamos, los materiales son utilizados para la generación de energía. Esto es, obviamente, es muy poco el porcentaje que se utiliza de esto, que se hace de esto, es el que menos valor agregado tiene, y se deja únicamente para casos en donde el material debe ser destruido. Por ejemplo, plásticos bromados, ¿sí? No pueden ser reutilizados, no pueden ser reciclados. Bueno, es un material típico que puede ser utilizado para la generación de energía por su aporte calórico. Y existe, digamos, una cuarta alternativa, que es la disposición final del residuo electrónico. O sea, la disposición final significa el enterramiento en celdas de seguridad para evitar la afectación del medio ambiente. Obviamente en este caso no hay valor, o el valor, mejor dicho, es negativo, en el sentido de que uno tiene que pagar, por así decir, para una correcta disposición final del residuo, ¿sí? Gastón, disculpa, te interrumpo. Justamente acá una de las participantes, Sofía, acaba de levantar la mano en relación se vea a este tema. Ahí sí le Sí, podemos dar la palabra. sí, adelante. Sí, ¿cómo te va, Gastón? Mira, te hago una consulta respecto de la recuperación de funciones. Se referiría, digo porque no entendí la diferencia con la recuperación de materiales. El primer caso sería el tema del reacondicionamiento para volver a utilizarlo, digamos, como un aparato electrónico, digamos, sin desarmarlo. Sí, correcto. O sea, la recuperación de funciones es de un aparato que fue desechado por alguien, poder recuperar componentes que son comercializados, o sea, que vuelven al mercado y que tienen valor. O sea, son componentes que todavía tienen un valor de mercado, que alguien lo desechó, pero que pueden ser reutilizados para alguna otra función o necesidad. Entonces, en ese caso se centra en eso la actividad, o sea, recibir un aparato electrónico, desmantelarlo, ver qué partes todavía tienen valor y comercializarlas o revenderlas.
¿sí? Eso es la recuperación de funciones. Por ejemplo, sería el caso de las plaquetas. Es, Un ejemplo puede ser, sí, o sea, hay en una empresa que descarta CPU con memorias RAM, ¿sí? A lo mejor esas memorias RAM pueden ser vendidas para servicios técnicos o empresas que arman computadoras con obviamente características diferentes o inferiores a la del mercado y que son consumidores de ese tipo de componentes. Un ejemplo. Las bien, plaquetas, sí, también sí. se puede dar, o sea, una plaqueta, una mother de una PC que descarta una empresa, por ejemplo, no sé, una mother modelo, no sé, una Core i3 o Core i5, que hoy son tecnologías ya medias viejas, las descarta una empresa, pero se puede armar una máquina que puede ser utilizada por una empresa, por una pyme, para armar una PC de trabajo. Entonces, esos son Bien, ejemplos de recuperación de funciones. bien, y en ese desarme para la obtención de partes, ¿no se generan residuos peligrosos? En ese desarme, sí, se generan residuos peligrosos, eh, en donde, bueno, en este caso, la empresa que realice esta función, sí, tiene que, a posterior, bueno, implementar un proceso sistema para poder darle un correcto tratamiento y disposición a ese residuo peligroso. Bien, gracias. Bien. La recuperación de materiales es, básicamente, se centra en el reciclado. Pues, digamos, material que es obsoleto, que no tiene valor de mercado, que no puede ser reinsertado en el mercado, que no puede ser, digamos, no tiene valor de reventa o no puede ser reinsertado como donación. Es material que tiene que ser, digamos, en cierta medida descartado o tiene que ser tratado, y ahí es donde entra el reciclado. Okay. Entonces, bueno, vemos ahora cómo es el ciclo informal de manejo de los RAE. Vamos a ver ahora cuál es el informal y después vamos a ver cuál sería el ciclo ideal de manejo de los RAE. El ciclo informal, bueno, se produce cuando consumidores o que son quienes descartan o desechan los residuos electrónicos, bueno, dejan estos residuos en agrega o los mezclan con residuos domésticos o venden como segunda mano o se los entregan a organizaciones o individuos que no están capacitados para un correcto tratamiento. ¿Sí? Entonces, ese residuo que pasa a la vía informal, por así decir, es tratado de manera inadecuada con el respectivo daño que puede producir o el respectivo pasivo que puede producir al medio ambiente y en el largo plazo a las personas. ¿Sí? Los corporativos también pueden vender en remates o servicios técnicos, ¿sí? Con la opción de darles disposición final, aunque una parte termina siempre en el mercado informal o en basurales, es decir, consumidores privados, empresas o chatarreros que compran RAE a cartoneros, en remates, para, a lo mejor porque en el RAE existen componentes de interés para los chatarreros, sobre todo los metales no ferrosos, como ser el cobre, el aluminio o los ferrosos, pero con el resto del material que no es de interés para el chatarrero se va a parar a basurales. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo informal, esto es lo que muchas veces sucede y si digamos, no existen alternativas para poder hacer un manejo adecuado del residuo. No existen alternativas, me refiero al alcance de los consumidores, las empresas, y que les permitan
digamos, entregar los dispositivos o desechar los dispositivos para que tengan un tratamiento adecuado. Este es el ciclo ideal, manejo de los residuos. En este caso, ¿cómo sería? Bueno, los servicios, digamos, los servicios técnicos, empresas, remanufactura, recuperan funciones, prolongan o sea, a ver, vamos un paso más atrás. Tenemos digamos, el periodo de consumo donde los residuos son descartados por los individuos o por las organizaciones, y esos residuos pueden ir a parar a servicios técnicos o empresas de remanufactura donde recuperan funciones y prolongan el ciclo de vida de esos residuos. ¿Sí? Acá en la realimentación de servicios técnicos, remanufactores o talleres de reciclado social, que vuelven, digamos, al ciclo de consumo, a lo que antes era un residuo o un desecho. ¿Sí? Sí, esos dispositivos, hay dispositivos que no pueden ser reinsertados en el consumo, esos dispositivos van a parar a operadores de RAE, en donde el operador lo que hace es, bueno, desmontar, o sea, desmantelar, clasificar el residuo, reciclarlo, y aquello que no puede ser, digamos, reciclado va a lo que es disposición final. ¿Sí? Entonces las empresas de refinado reciclado obtienen materias primas que vuelven a la remanufactura y todo aquello que no puede ser recuperado a disposición final. ¿Sí? Entonces este es el ciclo ideal de manejo de los RAI. Para esto es necesario que haya una articulación, ¿sí?, entre gobiernos, entre individuos, empresas, gobierno y empresas tratadoras para poder implementar este tipo de círculo, ¿sí? Este tipo de ciclo. Respecto bueno, del marco legal, ¿qué podemos decir? Bueno, no hay legislación específicamente referida a los residuos electrónicos. Hubo, digamos, un intento de un proyecto de ley de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que, digamos, no fue aprobada. Y hoy por hoy digamos, la gestión de los RAEs, digamos, se reglamentan, ¿sí?, bajo la Ley Nacional 24051. ¿Sí? O sea, la Ley de Residuos Peligrosos y de Residuos Sólidos son las reglamentaciones con las que actualmente se están gestionando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En general, ¿qué es lo que busca la normativa nacional o las internacionales? Bueno, las leyes que hay no establecen obligaciones para los productores de aparatos eléctricos y electrónicos ni para los consumidores de ellos. O sea, las normativas nacionales, como las internacionales que se aplican en países de la región, se aplican a las empresas de reciclaje, o sea, las empresas que reciclan el residuo de aparato eléctrico y electrónico, pero no establecen ninguna obligación para los productores ni para los consumidores. ¿Qué es lo qué otro tipo de convenio o legislación tenemos? Bueno, existe un convenio internacional que se conoce como el Convenio de Basilea, que es el marco internacional que fija por así decir, el transporte de residuos electrónicos o la transferencia de residuos electrónicos entre países. ¿Sí? Es decir, por un lado tenemos las leyes nacionales, ¿sí?, que regulan los residuos peligrosos en cada uno de los países, y después tenemos el Convenio de Basilea que regula el transporte de residuos, la transferencia de residuos peligrosos entre países. Un ejemplo de esto es, bueno, nosotros somos operadores exportadores de residuo peligroso y tenemos que aplicar a la ley nacional, obviamente, el 24051, y tenemos también que aplicar al Convenio de Basilea para poder
exportar parte del residuo peligroso para ser tratado en el exterior, ¿sí? En otro país. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, es, digamos, la promulgación de leyes o normativas referidas a RAE, o sea, la tendencia es que los países poco a poco vayan sacando proyectos de leyes específicas para los RAE, en donde en esa ley se contemple algo que se conoce como REP o responsabilidad extendida del productor, en donde la responsabilidad extendida del productor lo que busca es que el fabricante sea responsable del dispositivo, no solo después de que lo vende, ¿sí? Sino también en toda la fase de consumo o post-consumo de ese dispositivo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en este sentido, hablando de la responsabilidad extendida del productor, ha recomendado que se profundice en este concepto de que el que, digamos, contamina tiene que pagar, ¿sí? Y el de responsabilidad extendida del productor, ¿sí? Es decir, la idea de esto es, de nuevo, las leyes estas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que vayan promulgando los diferentes países, busquen, digamos, involucrar al productor como responsable, ¿sí? Por el tiempo de vida del dispositivo electrónico que ha producido y que ha comercializado, ¿sí? Durante el tiempo de vida. Y en la fase de postconsumo cuando es desechado ese dispositivo. En línea con esto, bueno, ¿qué es la responsabilidad extendida del productor? La REP es, digamos, un enfoque, como vemos, de política ambiental, en el que la responsabilidad del productor por un producto fabricado se amplía a la fase post-consumo, es decir, cuando el producto es desechado, cuando ese producto llega a su fin de vida, al fin de la vida útil. Un ejemplo de esto es cuando el gobierno, bueno, promulga una ley de RAE, y en esa ley de RAE el gobierno establece que, bueno, las empresas fabricantes o importadoras de equipos electrónicos tienen que, mediante algún tipo de, digamos, impuestos, generar un fondo que tiene que ser utilizado a posterior para un correcto tratamiento de los dispositivos cuando son desechados, ¿sí? Entonces, ese fondo, ¿sí?, que se genera se utiliza posterior para el correcto tratamiento de los dispositivos. Un ejemplo de este sistema de responsabilidad extendida. O sea, y este ejemplo, digamos, desde una perspectiva administrativa, bueno, puede ir desde programas que son voluntarios, a los cuales adhieren los fabricantes o productores de dispositivos o importadores, ¿sí?, de dispositivos, a obligatorios, o sea, obligatorios en el cual el Estado es, por así decir, digamos, implementa la función de policía y obliga a las empresas a, digamos, el pago de impuestos o de una tasa por la generación de los equipos electrónicos que en algún momento van a pasar a ser residuos o desechos, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que quería mostrarles. Ahora, si quieren, abrimos el micrófono para debatir sobre preguntas que vayan surgiendo. Buenísimo, Gastón, muchísimas gracias. Ahí vamos a ver, no sé si quieren ir activando, como dijo Gastón, los micrófonos, o si quieren, quien no pueda hablar ahí pueda hacer alguna pregunta por el chat. De paso, ahí estoy viendo varias caritas que se fueron sumando. Bueno, en primer lugar, también agradecer acá a nuestro secretario de Desarrollo Ciudadano, Martín Álvarez, que está.
Ceci Ceja, que es donde estoy hablando, que es la coordinadora de educación, que es con quien estamos trabajando bastante en estas temáticas también y ver cómo podemos hacerlo llegar a las escuelas, a todo este tema, que creemos nosotros, digamos, que es un pie fundamental. También acá está Maxi, Walter y Diego, que son los chicos que trabajan en el CIPCO, en nuestro Centro de Innovación y Producción de los Componentes Constructivos, justamente con residuos que reciclamos nosotros dentro del municipio. Y como para decir un aporte, Gastón, y bueno, todos los que nos están escuchando, me quedo con una de las últimas frases que hablabas de esto del principio rector del REP en relación a el que contamina paga, y me parece que es una frase súper interesante hoy en día para empezar a repensar nuestros hábitos, nuestros modos de vivir y cómo nosotros nos queremos ir desenvolviendo en el mundo en el que nos encontramos. Por ejemplo, sabiendo de que muchos plásticos tardan años, o sea, la problemática del plástico viene hace más de 70 años, pero digo, cómo empezamos a repensar hoy en día ciertas acciones o ciertas costumbres o hábitos que tenemos y cómo nos posicionamos hacia el mañana. Vos hablabas ahí hace un ratito en el principio rector del ciclo ideal, del reciclaje, de las 3 Rs, y que justamente quizás en los RAE también cuando hablabas de la recuperación de las funciones, los materiales o la energía, también esto de repensar si algo se puede reutilizar o algo se lo puede volver a utilizar, cómo eso vuelve a entrar en el circuito de la economía, digamos, circular, y repensar justamente si necesitamos o no comprar determinados aparatos electrónicos o si podemos subsanar nuestras necesidades con los existentes, digamos. Y bueno, creo que eso es súper interesante, esto de que el que contamina paga, como que también te posiciona a vos como ciudadano y como consumidor de decir, che, es necesario justamente hacer uso de o comprar cierta cuestión para... y me parecía muy interesante eso con lo que estaba cerrando, digamos, ahí la charla. Sí, tal cual. Siempre hay que tratar de buscar alternativas para, bueno, evitar, eh, digamos, un descarte temprano del residuo, en este caso, del tipo de dispositivo electrónico. O sea, el ciclo ideal sería primero ver si eso que nosotros estamos desechando no puede, eh, digamos, no se le puede alargar la vida útil, por así decir, ¿no es cierto? Prolongar la vida útil para disminuir la tasa de obsolescencia que existe en los dispositivos electrónicos. Si no hay alternativa y la opción es desecharlo, bueno, ver si no existe posibilidad de que eso que yo estoy desechando pueda ser reutilizado por algún otro individuo o persona que sí pueda aprovechar, o sea, algo que a lo mejor es obsoleto para mí, para mi organización o como individuo, a lo mejor puede ser utilizado por otra persona que puede encontrarle provecho o valor. Y finalmente, si eso no puede, digamos, seguir funcionando, es obsoleto y ya no sirve, bueno, ver qué valor todavía se puede extraer del mismo mediante las acciones de reciclado, ¿sí? O de reaprovechamiento de material. ¿Sí? Lo que hay que tratar de hacer es tratar de bajar la tasa de obsolescencia de los dispositivos electrónicos para evitar esa curva exponencial que veíamos al principio, para que, digamos, no haya una generación de residuos que no pueda manejarse o tratarse de manera adecuada. Así es, Gastón. Mira, por ejemplo, acá estoy viendo en el chat, Ruth y Alicia estaban comentando de que en los pueblos de poca cantidad de habitantes, donde no contamos con una planta de tratamiento, ¿qué hacemos con los RAE o qué solución podríamos implementar? Bueno, en general existen cada vez más y más los municipios o las comunas de las diferentes ciudades o pueblos se van, digamos, van concientizando o enterándose de diferentes alternativas para poder brindarle a los habitantes o a los individuos de esa comuna o ciudad. Y ¿cuáles son estas alternativas que están comenzando a implementarse? Son campañas de recolección. A lo mejor una comuna de pocos habitantes,
puede establecer, ¿no es cierto?, una vez al año o dos veces al año campañas de recolección con la finalidad de que los habitantes de la comuna puedan llevar durante el plazo de duración de la campaña el residuo electrónico para que ese residuo sea recolectado por alguna empresa tratadora, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, hemos hecho campañas de recolección en comunas de muy poquitos habitantes y depende del tamaño de la comuna y de la cantidad de residuos que genera. En general, una vez al año esta comuna hace la campaña, las personas, los habitantes llevan los residuos y bueno, nosotros pasamos a recolectarlo para el tratamiento posterior. Perfecto, Gastón, ahí Tincho Álvarez levantó la mano. También no sé si tendrá una pregunta. Bueno, a ver ahí, si no, en todo caso ahí se sumará la manito. Ahí está, Tincho. Ah, bien, bien, perfecto. De última, si querés escribir ahí en el chat la pregunta, Martín, y ahí lo vamos comentando. Mientras tanto, Gastón, ahí justamente una de las cuestiones que si querías comentar un poco qué es lo que hacen ustedes desde 3R Ambiental, qué es lo que venís hablando un poco en la charla, pero cómo es el mecanismo, digamos, ustedes van a retirarlo con la empresa como para que, como surgen estas preguntas en pueblos o municipios, digamos, con poca cantidad de habitantes, cómo es el mecanismo, cómo lo van haciendo, ponele, si querés comentar un poquito cómo es la operatoria de 3R Ambiental, digamos. Sí, a ver, hay algo importante a tener en cuenta y es la logística inversa, ¿sí? Porque ahí veo una pregunta de una de las participantes que dice que muchas veces tienen RAE, pero el presupuesto dice no da. Eh, el problema con la gestión de los RAE es en sí la logística inversa, consiste en, bueno, es el traslado, ¿sí?, del residuo electrónico desde la comuna hacia la planta de tratamiento, donde, digamos, dependiendo de la distancia, hay un punto en el cual el retiro de los residuos electrónicos es, digamos, tiene un valor negativo en sí para la empresa tratadora, producto de los costos de logísticos asociados para traerlo a la planta. Entonces, dependiendo sí, del tipo de residuo, de la distancia a la cual hay que ir a buscarlo, ese residuo sí podría ser retirado sin costo, o a lo mejor ya pasaría a tener un costo por la variable esta que comento, del traslado y del tipo de residuo. ¿A qué voy con el tipo de residuo? Bueno, existen dispositivos electrónicos que tienen un alto contenido de residuo peligroso. Por ejemplo, los televisores, ¿sí?, con tubos de rayos catódicos, o los monitores de computadoras con tubos de rayos catódicos. Este tubo de rayos catódicos tiene aproximadamente unos 5 kilos de peso para un monitor convencional de 15 pulgadas o de 17 pulgadas, y ese vidrio es vidrio contaminado con plomo, ¿sí? Eso significa un pasivo que alguien tiene que, digamos, tiene que hacerse cargo. Entonces, ¿qué es ese pasivo? Bueno, es el costo que tiene la disposición final de ese residuo peligroso en un operador para evitar que eso, obviamente, contamine. Entonces, por eso hay que evaluar caso a caso, dependiendo de la distancia, dependiendo del tipo de residuo, que es la solución que se le puede dar a una comuna o a un pueblo, a una municipalidad, ¿sí? Buenísimo, Gastón. Mira, por ejemplo, retomo la pregunta que había hecho Martín hace un ratito, esto de si conocías algún caso de legislación municipal en tanto a los RAE. Algún caso de legislación municipal aquí en Córdoba. eh, No, o sea, no conozco ningún municipio que haya sacado una ordenanza que se refiera a los RAE. La única ciudad que ha sacado una ordenanza en referencia a los RAE es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?
En el resto no conozco, digamos, ordenanzas a nivel municipal. A nivel provincial, en general, las provincias se han, digamos, por así decir, alineado a lo que es la ley 24051, ¿sí? Y no hay en sí leyes provinciales que hagan referencia al RA en sí como residuo. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Sí, ahí hay un poquito más de aportes. Voy leyendo, por ejemplo, Alicia decía de que ellos tienen residuos electrónicos en la localidad que es pequeña, de 1.400 habitantes. Bueno, nueva gestión y nos encontramos con residuos acumulados en un depósito. Y justamente esto que vos referenciabas recién, el tema del presupuesto, y ahí ellas decían, Alicia, por ejemplo, refiere que una de las temáticas era el tema del presupuesto, ¿no? El problema, el inconveniente de ellos. Sí, algunos municipios en sí se hacen cargo del pasivo, por así decir, generado por el, el desecho, el descarte de los radios por parte de los habitantes. Pero es el municipio el que toma la posta y el que decide hacerse cargo de la disposición final en sí del aparato electrónico, es decir, es el municipio el que paga a la empresa tratadora el correcto tratamiento y disposición final. Obviamente esto depende en sí del municipio, del presupuesto que dispone o que tiene cada municipio. Como dicen, hay municipios que a lo mejor tienen presupuesto y hay municipios que no cuentan con dicho presupuesto. Perfecto, Gastón, buenísimo. No sé si alguien más de los presentes tiene alguna duda, consulta que quiera realizar, puede habilitar el micrófono sin ningún inconveniente. Y si no, en ese caso, Gastón, para no extenderte más en tu tiempo, digamos, agradecerte la charla, la posibilidad de que nos estés brindando un poco de tu tiempo, de toda la experiencia y todo el trabajo que vienen haciendo en 3R Ambiental. Comunicarle a los vecinos que estén presentes que ya dentro de poco vamos a estar sacando la campaña de recolección de radio acá en esta estación de Selman. Miriam me acaba de escribir, me dice que perdón, que no llegaba a volver a conectarse porque te agradecía y que estábamos ahora coordinando para finiquitar el tema de la campaña de recolección de RAE, ahora a fin de mes. Así que, bueno, nada, sería otro de los grandes pasos que estamos haciendo en cuanto a la recolección y el reciclado de residuos. Mira, justo, ahí está. A ver, Miriam, a ver si... Ahí está. Ahí, Miris, estoy leyendo tu hola chicos, pero no se te escucha. Bueno, yo aprovecho para agradecerles a ustedes por el tiempo, ¿sí? Aprovecho para agradecer también por darnos a conocer la actividad que desarrollamos y bueno, gracias a ustedes también por bueno, haber participado de esta charla y lo quedo a disposición, ¿sí? Por consultas. La página de la empresa es www.3rambiental.com, la página web, el mail es info@3rambiental.com. Buenísimo, Gastón. Después, en todo caso, en el grupo que habíamos conformado en WhatsApp, si deseas, ahí podemos también pasarles a todos los que se encuentran presentes la página de ustedes para que los puedan conocer y el mail, así se pueden comunicar, si así lo desean también. Y ahí te veo, Miri. No sé si ahora te funciona el micrófono. No, todavía Bien. no. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, Miriam, también. Lo que te decimos siempre, de poder tratar estas temáticas y poder charlarlo y ambientándonos en estas cuestiones que nos competen a todos. Y bueno, gracias por el tiempo a todos los que están presentes. Y nuevamente, Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, que anden muy bien todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima.